transmisión para que los que nos siguen por YouTube, agradecemos mucho a la audiencia que nos sigue por YouTube, lo pueda también tener y disfrutar de los contenidos. Hoy es 15 de febrero, la mitad casi del mes de febrero. ¿Y hoy qué celebramos, qué recordamos a nivel mundial? Se recuerda el Día Mundial de la Antropología a todos los colegas, las y los colegas que se dedican a intentar conocer las fuentes de las diferentes civilizaciones, pueblos, su transcurrir en el devenir en la historia, etcétera. Saludo un fuerte abrazo, especialmente a aquellos que dejaron de ser lo que la academia les dio, digamos, en cuanto a estatus, para poder avanzar juntamente con los pueblos a quienes acompañan, pues saludamos desde aquí. En Guatemala hay muchos antropólogos, por supuesto. Y ya estamos en la ventana, en esta ventana de usted, con René Otaduy. Él está en Madrid. Vamos a hablar sobre lo que anunciamos hace unas horas atrás, sobre hacia dónde va este conflicto agrario en España, si acaso podemos llamar conflicto, porque recuerde usted, en los últimos tiempos, desde finales de 2019, si mal no recuerdo, en Países Bajos empezó este conflicto, estas manifestaciones, y luego siguió y siguió, llegó a Alemania hasta en diciembre del año pasado, Francia y diferentes países de la Unión Europea, ese espacio donde se aglutinan, ¿qué? Alrededor de tal vez 500, cerca de 500 millones de personas, pero que tienen que comer de algún lugar y esa comida viene del campo. Y entonces la gente en las calles protestando porque aparte que la población campesina envejeció, pues al parecer los subsidios, las ayudas que habían, no habían para ellos, sí había para los países que supuestamente estaban guerreando para Europa, como es Ucrania. 50.000 millones de euros se les dio, se los pasó a la última, a lo que supimos, ¿no? Impresionante, mientras la gente que le daba de comer a esa Unión Europea estaba en las calles exigiendo que por lo menos, por favor, le bajasen digamos, el impuesto del petróleo, que no les sigan exigiendo digamos, los requisitos para producir, entre comillas, de manera saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conflicto del agro en España en Europa es recurrente, no es la primera vez en la historia, y si usted revisa la historia de Europa, se va a encontrar con diferentes guerras campesinas apoteósicas, algunos casos míticos, otros casos legendarios, pero es esa Europa intentando subsistir en la modernidad, ¿no? Juntamente con lo que sería la premodernidad, que es el el mundo agrícola. René, por favor, salude a la audiencia y así de esta manera comenzamos cuando son 6 minutos aquí en Centroamérica y allí donde estás, la 1:06. Adelante, por favor. Pues un saludo comunero e internacionalista desde Madrid, desde esta Europa convulsa y movilizada. Muy bien, René. Saludo comunal. Muy bien, claro, claro que sí. Somos comunidad aquí desde el mundo campesino, desde las comunidades de resistencia. También un saludo para ustedes que están allí siempre acompañando estos procesos. René, de entrada, empecemos entonces. ¿Por qué España entra en la Unión Europea y cuáles son los beneficios o qué es lo que por lo menos prometían de beneficio para las comunidades, los campesinos? Que por cierto, amigas y amigos, fueron campesinos los que vinieron por estas tierras hace 500 años atrás y estamos en febrero del 2024 y en febrero del 524 estaba llegando Pedro de Alvarado de Extremadura, ¿no? Enviado por Hernán Cortés desde México para comenzar con la invasión y la colonización de estas tierras. ¿En qué le benefició o qué le prometieron a los campesinos cuando España estaba entrando en la Unión Europea? Adelante, René. Bueno, las promesas fueron muchas de prosperidad y bienestar. Este fue un debate que se inició hace décadas. En América Latina, uno de los objetivos de las izquierdas revolucionarias y de las organizaciones progresistas es el de la integración. Es un debate al que asistimos con frecuencia y en ocasiones se plantea la Unión Europea, su modelo, como un ejemplo y consideramos que es un grave error, ya que el proceso de construcción de la Unión Europea no tiene nada que ver con un proceso de integración social, política o económica. El proceso de construcción
europeo a partir de finales de los 80 significó en la práctica la subordinación de la Unión Europea en lo económico al eje franco-alemán y en lo político supuso una brutal pérdida de soberanía del conjunto de sus Estados miembros, a excepción de la propia Alemania y Francia. En ese diseño que se puso en marcha, a grandes rasgos, Alemania se reservaba el papel de potencia industrial y a Francia se le adjudicó el papel de potencia en la agricultura, en la ganadería y en los servicios. Y al resto, incluido el Estado español, le tocó jugar un papel subordinado en un territorio dedicado principalmente a los servicios, un territorio para el ocio, para el turismo, una zona residencial para los jubilados de los países ricos de Europa, un paraíso de la prostitución y del narcotráfico. Y ello exigía el desmantelamiento en buena medida del sector industrial autóctono, excepto aquella parte que estaba en manos del capital extranjero y orientado a la exportación, como fue el caso, por ejemplo, del sector automotriz. Lo mismo ocurrió exactamente con el sector agrario y ganadero, que se vio reducido a su mínima expresión. Esta política, que fue estratégicamente liquidadora desde el punto de vista económico para el futuro de los pueblos del Estado español, fue implementada por los diferentes gobiernos del PSOE, de Felipe González. Y actualmente ante lo que estamos es ante el intento de completar este proceso de sustitución de la agricultura y la ganadería de explotación familiar tradicional por por un modelo industrial en manos de multinacionales. Una de las expresiones de este proceso es la invasión de las tierras productivas por los huertos solares y molinos para generar energía eólica. Este es uno de los problemas que están afectando hoy en día al mundo rural, en especial a la agricultura y a la ganadería, pero hay más. Por un lado, tenemos todo aquello que está condicionado por las desigualdades que genera la reglamentación que se ha puesto en marcha desde la Unión Europea y que se aplica de forma estricta a los productores de los países que pertenecen a la Unión, pero no a las importaciones agrícolas que se producen de países extracomunitarios, especialmente en todo lo referido al uso de abonos, pesticidas, etcétera. Es de gran importancia destacar, como comentabas, el caso de Ucrania, país al que no solamente no afectan estas exigencias para la producción en el campo, sino que sus productos no tienen que pagar ningún tipo de tasa para incorporarse al mercado de la Unión Europea, lo que ha sido uno de los detonantes del malestar y de las movilizaciones de agricultores y agricultoras en el continente, sobre todo en los países limítrofes con Ucrania. Y una reflexión similar se podría hacer con respecto a Marruecos. Otro de los problemas que afecta a la agricultura y por lo tanto al medio rural es la llamada protección del medio natural. En base a argumentos carentes de rigor, se considera a los agricultores y a las agricultoras como los principales responsables del deterioro ecológico, cuando obviamente son quienes junto a los ganaderos y a las ganaderas sostienen la vida en el mundo rural. También se encuentra entre los problemas lo concerniente a la distribución de los alimentos, porque la parte mayoritaria del beneficio se está quedando en manos de los intermediarios y no de los productores y de las productoras. Según un estudio reciente de Facua, los alimentos se encarecen hasta un 875% del campo al supermercado. Y este conjunto de factores, bueno, pues explican las movilizaciones actuales en el sector primario, en el Estado español. Es un sector que lleva décadas siendo maltratado y cuya situación está llegando a unos puntos completamente insostenibles en la actual coyuntura geopolítica que viene a profundizar este proceso de desmantelamiento progresivo. Muchas gracias, René. Gracias también a los amigos que están mirándonos a través del TikTok. Estamos enlazando también con nuestros seguidores, conversando con René Otaduy desde Madrid sobre la situación del agro en la Unión Europea, pero también en España. Ya meses en protestas, pero también en una atmósfera
preelectoral. En junio, España, Europa está entrando a elecciones, inicio de junio, si mal no estoy informado, elecciones parlamentarias para la Unión Europea. Y esta protesta legítima, hay que decirlo, porque no solamente es el campo envejecido, no es que creo que son alrededor del 40% de los trabajadores del campo, o en este caso, de los dueños, los que están empujando la agricultura, pasan los 60 años. Tengo una información, de repente estoy equivocado. Pero aparte de eso, el tema clima, ¿sí? Calores el año pasado fue terrible para la parte de España. La Ujú, cosecha se perdió casi por completo, cambio climático, pero también está Bruselas, digamos, esa pesada burocracia de Bruselas, que jamás entiende de dónde viene la comida, y entonces cree que es suficiente con que se le dé plata a las grandes empresas que ahora están prometiendo para producir carne del aire, y dejar a su suerte a los campesinos. Y sin embargo, están buscando comida kilómetro cero, comida aborigen, originaria, pero yo no sé cómo lo van a hacer si no le apoyan a los que justamente le dan de comer. Estamos hablando entonces de eso con René Otaduy. René, para continuar con esta conversada, mencionabas ya el tema de Ucrania. España, Europa lamentablemente ha sido empujada a una guerra ajena, una guerra donde va a salir prácticamente, ya perdió y va a seguir perdiendo porque perdió el gas que venía de Rusia, ujú, perdió, digamos, ahora el tema de la agricultura, porque esto va a tener impactos grandes, ¿no? Por esta supuesta solidaridad con Ucrania. Le han abierto, digamos, sin aranceles o aranceles bajos a los granos ujú. ucranianos, etcétera, etcétera. La pregunta es que la Unión Europea en esta geopolítica que se va construyendo, ¿cuál es tu lectura, y especialmente tomando en cuenta estos elementos que mencionabas del abandono de la matriz esencial de la vida? Estamos en un momento muy complejo de la historia y probablemente en estos momentos con una mayor profundidad a la hora de comprender los fenómenos que se desarrollan a nivel regional o local, cobra una gran importancia mm, enmarcarlos en los procesos globales que se están produciendo y algunos de los cuales pues acabas de mencionar, ¿no? En tu introducción. A grandes rasgos nos encontramos en un mundo cambiante en el que hay una mayoría de países que están apostando por la construcción de un nuevo orden internacional de carácter multipolar, y por otro lado tenemos al imperialismo que ante ese escenario y como respuesta también a la crisis económica estructural por la que atraviesa el capitalismo, pues están preparando diferentes escenarios de guerra que nos conducen preocupantemente a un escenario de guerra a nivel global. Ya tenemos un escenario abierto en Oriente Medio y otro que comentabas que está abierto en Europa. La guerra de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano se ha convertido, por lo tanto, en una cuestión de primera importancia para la situación y evolución del mundo a nivel global, pero también para la situación y para la evolución de Europa y de lo que entendemos por Occidente. Efectivamente, la OTAN está perdiendo la guerra, no solo en el plano militar, también en el económico, en el plano político, en el plano sociocultural y de las ideas. Y la Unión Europea y la OTAN, por lo tanto, están atravesando la crisis de mayor alcance de su historia, podríamos denominarlo así. Es una coyuntura, por lo tanto, muy especial porque esta debilidad estructural del capitalismo imperialista les está llevando a tomar medidas extremadamente antipopulares para mantener sus expectativas de beneficio en aquellos espacios regionales que consideran que todavía están bajo su control. Es en este contexto concreto en el que hay que enmarcar las luchas europeas y del Estado español del sector del campo. Y es necesario también interpretar en este sentido
probablemente las consecuencias que tiene este proceso de reestructuración global del imperialismo también en América Latina y el Caribe, analizando, por ejemplo, la situación de Ecuador, Perú, Argentina, en esa clave, ¿no? Mm, la subordinación de Europa hacia los Estados Unidos es cada vez más profunda y la agenda de la llamada transición energética o la ley de la restauración de la naturaleza, que por cierto se ha sometido recientemente a votación estos días en el Parlamento Europeo, son dos claros ejemplos de ese tipo de medidas extremadamente antipopulares. Estas propuestas, que son claramente reaccionarias, se visten, eso sí, de progresistas y de ecologistas para ver si cuelan de esta manera, aunque cada vez hay sectores más amplios que son conscientes de lo que está realmente en juego. La oposición a esa ley de restauración de la naturaleza ha generado, por ejemplo, importantísimas movilizaciones, como en los Países Bajos, sobre todo en el mundo rural. Y sectores cada vez más amplios de los países que pertenecemos a esa alianza militar atlantista se están posicionando en contra de estas políticas y en contra también de la guerra. Por ejemplo, el resultado de las elecciones en finales de septiembre en Eslovaquia, pues es un claro indicador de esa cuestión. En Polonia, por diferentes razones, también ha crecido el hartazgo, especialmente por la importación de recursos ucranianos, como comentaba, sin tener que pagar arancel alguno. Algo parecido ha sucedido en Rumanía, en Bulgaria. Esta semana hemos visto protestas en Alemania de los agricultores con sus tractores bloqueando las carreteras de acceso al pueblo donde se iba a construir una fábrica de armamento del consorcio de defensa de Rheinmetall, estado de Baja Sajonia. Y las movilizaciones de agricultores y campesinos están continuando estos días con mucha fuerza en el Estado español. La Unión Europea quiere imponer una reconversión económica en el campo a través de sus pactos verdes para trasladar la producción allí donde le convenga y para cambiar la matriz productiva del campo, liquidando, como comentábamos, este modelo más basado en la pequeña producción, en las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, el movimiento de los agricultores y de las agricultoras de estas semanas es una primera gran movilización de confrontación con estas políticas de la Unión Europea. Su importancia cuantitativa es muy grande, pero la cualitativa es aún mayor. Muchas gracias, René, por mostrarnos esa realidad que desde aquí casi siempre los medios corporativos tradicionales, aglutinados en Grupo Prisa, por ejemplo, no lo muestran, no dicen nada de lo que está ocurriendo allí. Y el campesinado, al igual que en estos lares de Aviala, es vapuleado en el silencio mediático. Y claro, lo que está contando René es un proceso, y triste decirlo, pero duele, pero hay que decirlo. A los países del sur de Europa los llenaron allí en la Unión Europea para que crezca Alemania y otros simplemente como policías que eviten la subida de los africanos hacia Europa. Y ahora, Ujú. en esta etapa, lo que están haciendo es sacrificarlos también a sus campesinos, los campesinos, para seguir vendiendo los productos. No sé si van a ser alemanes, yo creo que no van a ser ya productos agrícolas alemanes, van a ser productos de empresas transnacionales cuyo nombre o cuya sede nunca conoceremos, pero sí van a ser ellos los que van a vender la comida, porque esa cantidad de gente que decía, cerca de 500 millones de personas, algo tienen que comer, de algún sitio tienen que comer, y esa comida viene del campo. Y claro, ese es el trabajo, el manejo geopolítico. Suicida hasta cierto punto, pero veremos a dónde va. René, te mencionaba el tema de, son 6:23 minutos, gracias a los amigos que nos están siguiendo por Radio Victoria, Codeca Guatemala, Minca Comunicaciones Argentina, Rondas Campesinas del Perú, etcétera. Te preguntaba o te comentaba el tema de, están a puertas de las elecciones parlamentarias en la Unión Europea. Y si en el 2022, si en el 2023, esta noticia de campesinos acompañados supuestamente o supuestamente no, sino aprovechados, digamos, por políticos ultraderechistas, no había salido a la palestra de las redes sociales, de los medios, ahora sí está saliendo. La pregunta es,
¿Cuál es la lectura que hace la izquierda española, las izquierdas españolas por un lado, la izquierda ojalá, digamos, lo más cercano posible al campo por otro lado, y, y qué debería ser el rol de la izquierda en este contexto? Pues involucrarse en las luchas campesinas. Efectivamente, se está viendo que en todo espacio que no ocupa la izquierda, pues la extrema derecha trata de hacer su trabajo, pero eso no deslegitima las reivindicaciones, que son absolutamente justas. Algo parecido lo vimos hace meses con la lucha de los transportistas y de las transportistas. Mm, la izquierda tiene que involucrarse y asumir estas reivindicaciones como propias, y ese es el trabajo que tratamos de hacer. Obviamente, entre el conjunto de reivindicaciones de ganaderos y agricultores aquí en el Estado español, pues bueno, puede haber algunas que se podrían formular de otra manera, pero para comprenderlas se tienen que contextualizar en esta situación de deterioro y asfixia que venimos comentando, pero también se tienen que contextualizar en la cerrazón absoluta que existe desde lo que podemos llamar las fuerzas progresistas urbanitas, que se niegan a negociar ninguna medida con el mundo rural en los últimos tiempos. Tú lo comentabas, la agricultura y la ganadería tienen toda la legitimidad para impulsar un movimiento que está demostrando una potencialidad enorme, una gran capacidad de lucha y de organización, dejando atrás, por cierto, a las organizaciones tradicionales de la profesión, que no están dando la talla ante las circunstancias actuales. Como comentábamos, la política que estamos viviendo con respecto al mundo rural pretende acabar con el medio rural. No es cierto que pretendan modernizarlo, lo que pretenden es liquidarlo para poner la agricultura y la ganadería, una vez desmanteladas, al servicio, como comentabas, de las multinacionales, representadas en lo que denominan agroindustria. Y estas líneas de trabajo responden a esta agenda del imperialismo que estamos tratando de descifrar, ¿no? En esta entrevista. Un imperialismo que se encuentra, por cierto, cada vez en una fase de mayor decadencia histórica. Los datos económicos y sociales en el Estado español son muy preocupantes si nos vamos no solo en el campo, sino también en la ciudad. Estamos entre los países de la Unión Europea que han sufrido un mayor decrecimiento del poder adquisitivo real de un 7,3% en 2022. La inflación, el aumento de los precios está golpeando de una manera muy fuerte a las clases populares. La tasa de mortalidad sigue en cifras muy superiores a las de antes de la pandemia, así como el descenso de la esperanza de vida. Alemania ya ha avisado que va a recortar en todas las áreas de los presupuestos del 2024, excepto en las partidas de guerra. Los presupuestos aquí, en el Estado español, van por el mismo camino. El Banco Central Europeo ha advertido de que los países más endeudados, entre los que se encuentra el Estado español, van a necesitar ajustes para mantener la inversión pública en los próximos presupuestos. Ya sabemos lo que eso significa, recortes y privatizaciones. El Banco de España calcula que 1,6 millones de hogares no van a poder hacer frente en el próximo año a los gastos esenciales, y se podrían seguir añadiendo otros muchos datos, ¿no? En relación con este proceso de precarización social de la clase trabajadora. Por lo tanto, en las ciudades estamos viviendo importantes movilizaciones en contra de la privatización del sistema sanitario público, en contra también de la privatización del sistema público de pensiones, movilizaciones a favor de una vivienda digna, en contra de los desahucios que se siguen produciendo día tras día en las grandes ciudades, en contra de la precariedad, de la pobreza. Y todas estas reivindicaciones se tienen que encontrar con las exigencias legítimas que se están levantando por parte del sector agrícola y ganadero desde el campo, porque todas tienen un mismo origen. Ese creemos que tiene que ser el papel de la izquierda ante el contexto actual de movilizaciones en el campo.
Muchas gracias, René. Claro que sí, por ahí tiene que ser, digamos, el acompañamiento de las izquierdas que han hecho historia también en este país, en esa región que es denominada Europa, siempre por el lado de los más frágiles, de los más empobrecidos. Este ha sido nuestro abordaje con René Otaduy desde Madrid sobre la situación del agro en Europa y España, que por cierto no está resuelto, como acaba de decir René, no es solo el agro, hay otros sectores también que están movilizándose porque el peso de la recolonización o de la entrega, digamos, de este territorio integral a la prepotencia norteamericana por parte de la oligarquía de Bruselas está teniendo impactos insospechados. Y no es suficiente con decir, bueno, ya no viene gas de Rusia, aunque por debajo han estado comprando gas de Rusia, pues hay que aguantar el Ujú. frío por nuestra dignidad, ¿no? Ya no es suficiente la gente, no, la gente tiene un estilo de vida y no lo vas a poder obligar a los caprichos geopolíticos de unos que hacen guerras por todas partes, pero el beneficio siempre se lo llevan ellos. René, muchísimas gracias por tu tiempo y tal vez aprovechemos, son 6:30. Un minuto, por favor, tu mensaje para los campesinos y campesinas de este lado del continente que también viven situación similar a lo que estás contando. Por favor, adelante. Y bueno, desde aquí seguimos muy de cerca todos los procesos de lucha de América Latina y del Caribe. Eh, Como hemos comentado en otras ocasiones, América Latina y el Caribe son una fuente de experiencias políticas progresistas y revolucionarias, y los sectores campesinos y agrícolas de los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe pues están a la vanguardia de todos esos movimientos, y desde aquí los observamos y aprendemos de ellos en una clave internacionalista y de solidaridad entre los pueblos. Por supuesto que sí. Desde aquí y de todas partes aprendemos de todos y de todas y eso es el esfuerzo. Mañana, cuando el reloj marque las 6 de la mañana, estaremos amigas y amigos, obviamente desde Sudamérica, conversando sobre Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo ha sido el proceso de resiliencia al bloqueo criminal económico financiero que Estados Unidos le ha aplicado? De eso hablaremos mañana, entonces nos veremos mañana cuando el reloj marque las 6. Gracias, René, y gracias, amigas y amigos. Seguimos en contacto. Gracias.